Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches. Soy el doctor Luis Albán Cabezas de este 23 de septiembre de 2021 y esta noche vamos a hablar sobre una patología que es muy interesante, que es la cirrosis hepática. Recuerden que estamos a las órdenes al 0984-667-858. La cirrosis hepática es una patología crónica y degenerativa del hígado. Es una alteración de la parte metabólica de nuestro hígado que puede ser provocado principalmente por el sobrepeso y la obesidad, es decir, por una mala alimentación. Exceso de azúcares procesados, exceso de grasas, provocan que nuestro hígado tenga que trabajar más. También es provocado por enfermedades virales, específicamente virus de la hepatitis B, tipo C, enfermedades autoinmunes, por fármacos, por el consumo de alcohol, obviamente, y por algo que los pacientes parece que es algo inofensivo y que es muy frecuente en la consulta que nos dicen. Son pacientes que toman agüitas de hierbas, ¿sí? Estas sustancias químicas que salen de las hierbitas en el agua, esas tienen que ser procesadas por el hígado y sin que el paciente se dé cuenta, toman 5, 10, 15 años y terminan a veces los pacientes con una cirrosis o una hepatitis fulminante. Entonces hay que tener en cuenta eso, por favor, no consuma estas agüitas de hierbas en exceso. Entonces, para clasificar a la cirrosis tenemos dos tipos, la cirrosis compensada y la cirrosis descompensada. ¿Qué significa esto? Que un paciente puede tener cirrosis, pero no tiene alteraciones a nivel de su organismo. Y en cambio, cuando un paciente ya tiene una cirrosis descompensada, es cuando el paciente empieza a presentar síntomas. ¿Cuáles son principalmente estos? Alteraciones a nivel de la parte metabólica. Son pacientes que ya empiezan con hipertensión, empiezan con diabetes, son pacientes que tienen alteraciones en lo que es la coagulación, pacientes que se les empieza a hinchar el estómago, a llenarse de líquido, que se llama ascitis, esta acumulación de líquido. Entonces, ¿cómo empieza esto? Con el famoso típico hígado graso. Cuando usted se hace un eco y le dice, el ecógrafo le dice, usted tiene hígado graso, significa que esa es la primera etapa que posteriormente llegará a una fibrosis y terminará en una cirrosis. E incluso una cirrosis puede terminar posteriormente en un hepatocarcinoma, es decir, en un cáncer del hígado. Entonces, si esta cirrosis sigue avanzando y el paciente se descompensa, como les dije, empieza primero la acumulación de líquido, que se llama ascitis. Posteriormente, esta ascitis puede presentar ya alteraciones a nivel de lo que es la caja torácica. El paciente no puede respirar, se llena demasiado de líquido, entonces hay que sacar ese líquido. Posteriormente, el paciente puede presentar lo que se llaman a nivel del esófago, tenemos las varices esofágicas, que incluso el paciente puede llegar a romperse una de estas varices y el paciente presenta vómitos de sangre o eliminación de sangre por el intestino delgado o por la parte del intestino bajo, lo que se conoce con el nombre de melenas. Posteriormente, obviamente, esos ya son factores de riesgo, son pacientes cirróticos descompensados, es decir, ya está acumulado mucho líquido, ya está empezando a tener sangrado, no empieza a coagularse y el paciente también puede desarrollar lo que se llama una encefalopatía hepática. ¿Qué significa? Que como el hígado no puede depurar las sustancias tóxicas que ingresa a nuestro organismo, empieza a acumularse el amonio en todo nuestro organismo, ¿sí? Todo lo que comemos no se elimina, el hígado no está funcionando bien y es como que estamos con el vehículo prendido y encerrados en un sitio cerrado y ahí empezamos a respirar el monóxido, en este caso del vehículo, pero en este caso es el desecho de nuestro organismo, que son específicamente el amonio. Entonces, ¿cómo empieza el paciente a presentar? Somnolencia, cambios de carácter, el paciente llega a un sitio y empieza a quedarse somnoliento. Entonces, esos son síntomas de que su hígado ya está alterando. ¿Cómo podemos revertir esto? Mejorando la calidad de vida. Si usted es diabético o hipertenso, por favor, esas patologías deben estar controladas, una buena alimentación, un buen control de lo que son enzimas del hígado, TGO, TGP, fosfatasa alcalina. Obviamente eso ya su médico tiene que hacer esos exámenes, pero lo importante es que si usted ya le han dicho alguna vez que tiene este famoso hígado graso, lo tome en cuenta, porque si no hace algo, ese hígado graso posteriormente sigue avanzando a fibrosis, posteriormente a una cirrosis, encefalopatía hepática, y la mortalidad de un paciente que tiene una cirrosis o ascitis o una encefalopatía hepática llega hasta el 60 o 70% de mortalidad. Entonces es muy importante que usted, si tiene estas patologías, se haga atender. Muchas gracias, estamos a las órdenes. Hasta luego.